Hola a todos, acá Nicolás Palacios y en este video vamos a hablar de la tremenda noticia de que Elon Musk termina su acuerdo con Twitter. Vamos a hablar todo lo relacionado a esto, vamos a ver en detalle todo lo que nos quería decir en la carta que enviaron a la SEC, todos los detalles, lo que implica para Tesla, lo que implica para Twitter y todo lo que implica para Elon Musk y qué podría pasar con toda esta teleserie de la compra de Twitter por el magnate Elon Musk. Como dato, Tesla subió un 2,5% en el mercado el día que fue anunciado esto, el día viernes, y aftermarket, que es decir, el horario después de que cierra el mercado, subió un 2,7%. Pero Nico, ¿cómo es posible operar el mercado cuando está cerrado? Excelente pregunta, desgraciado. Básicamente cuando tienes grandes instituciones o personas con mucho dinero se operan en el mercado over the counter, pero básicamente temática para otro video. Twitter, por el otro lado, el día viernes bajó 5% y luego con el mercado After Hours bajó 5,3%. Claramente devastado un 10%, ya habiendo caído un montón desde su precio máximo de como $54, llegó cercano a 32. Elon Musk entonces terminó el acuerdo porque Twitter no cumple su acuerdo. Básicamente hizo falsas o engañosas, como le llama, representaciones en las cuales Elon Musk se basó por el acuerdo. Yo ahora te voy a leer un montón de tips que tengo anotado acá de mi resumen relacionado a esta carta que estás viendo acá, que tampoco es tan larga, pero saqué como las cosas más importantes para que sepas lo que pasó y luego te daré mi opinión respecto a eso. En la sección 6.4, Twitter, del acuerdo, Twitter debería proveer de información a Elon Musk y sus advisors, básicamente la gente que lo asesora. Twitter no ha cumplido esa obligación. Lo que estoy diciendo son como resúmenes de texto que salían acá. A veces Twitter también ha ignorado algunos de los pedidos de Elon Musk, otras veces los ha rechazado sin razón alguna y en ocasiones dice haber cumplido con la información siendo que dio información incompleta o poco útil. Aun cuando Twitter ha dado cierta información, esta información viene con ataduras, uso limitado u otras problemáticas, lo que hace que la información no sea de utilidad para Elon Musk y sus advisors. Un amigo dice Elion, el Elon Musk. Saludos, Cristian. Twitter ha fallado en entregar la siguiente información y proceden a hacer un listado que te voy a leer ahora. Procesos de auditoría en la inclusión de cuentas spam o falsas en el MDAO. MDAO viene de Monthly Daily Active Users. Perdón, Monthly Active Users, de la cantidad de usuarios activos en el mes. Y esa información relacionada a este proceso también de Twitter es sumamente relevante de cómo lo hacen también para suspender, que el número 2, las cuentas spam y fake. Como número 3, son las métricas diarias de los Daily Active Users de los últimos 8 trimestres. También el material de directorio relacionado con los cálculos del MDAO. También material relacionado a los estados financieros internos de Twitter, más allá de los públicos que hace a la SEC por estar abierto a la bolsa. Es notable que esa información no se la hayan dado. Ahora, a pesar de la especulación pública en este minuto de que Elon Musk no quiso ocupar su derecho de revisar información de Twitter antes de firmar el acuerdo, fue simplemente porque él no quería hacerlo, porque efectivamente quería tener esta info, o sea, perdón, básicamente hizo el acuerdo, negoció el acuerdo para poder acceder a toda esta información de forma más detallada posible. De hecho, por eso él puso tanto hincapié en el acuerdo para que mencione todos sus derechos para pedir esta información. Y como no se la están entregando, básicamente es porque está saliendo de este acuerdo. Porque para él son las métricas más relevantes del negocio de Twitter antes de financiar completamente la transacción. Y esto ya es opinión mía, no es algo que sale escrito, pero imagínate, tú te estás comprando un negocio y ¿no te parece algo relevante saber realmente cuántas personas hay versus cuántos robots? Es fundamental, sobre todo si el negocio se basa en venderle publicidad a personas. Y si la mitad, estoy exagerando, fueran robots, el negocio vale la mitad de lo que dice vale. Ahora, aun cuando Twitter conscientemente llena estos formularios de la SEC constantemente, diciendo que tiene menos de un 5% en sus MDAO de cuentas falsas o spam, basado en toda esta información provista por Twitter a la fecha, pareciera que está subestimando dramáticamente ese número. Y eso no lo estoy diciendo yo, también salía en toda esta cartita de las cuales le estoy hablando. Que después la pueden leer, es súper fácil de conseguir. La junta de directorio de Twitter respondió por Twitter de que están all in, ahí van con todo,
a cerrar este acuerdo a los precios y términos acordados en el acuerdo mismo y van a perseguir acciones legales en la corte para solucionarlo. Eso en la carta, resumen, puedes leerlo. Ahora, vamos a enviarte. Primero, ¿qué puede pasar? Las diferentes opciones que yo veo, y también, ojo, es lo que yo veo, pueden pasar más cosas. O que se vayan a corte, y eso es una batalla muy, 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 muy larga, tediosa y terrible. O que Twitter baje su precio, estaba en 44 billones de dólares, que baje a 30, 34, por ahí. O que Twitter baje el precio y además provea más información para que Elon Musk pueda hacer su compra de forma consciente. ¿Qué harías tú? Desde la perspectiva de Twitter o de la perspectiva de Elon Musk, pero más importante para este caso, en verdad, la perspectiva desde Twitter. Piensa, ¿qué te da menos dolor de cabeza? Considera que todo el directorio de Twitter prácticamente no es accionista de Twitter, no tienen acciones de Twitter, entonces no están tan involucrados como Elon Musk en esto. Implicaciones que pueden pasar. Puede bajar el precio de Twitter de compra, lo que es muy positivo para Elon Musk y también para Tesla. ¿Por qué esto afecta a Tesla positivamente que no salga el deal? Porque Elon Musk tenía que vender acciones de Tesla, lo que le da presión bajista a su precio, y los accionistas de Tesla obviamente no queremos eso. También, otra implicancia posible, una pelea muy larga en la corte con mucho, mucho drama. Y falta muchísimo, sí o sí, para que se acabe toda esta saga de Twitter y Elon Musk. ¿Por qué Twitter, y esto es súper importante que le demos una vuelta, no le da esta información a Elon Musk? Yo veo solo dos opciones, hazme saber si hay más. Uno, no confían en Elon Musk, lo que es muy raro. Es cosa de hacerlo firmar un NDA. Un NDA, para los que hemos emprendido conocemos de esto, es un No Disclosure Agreement, que básicamente un acuerdo de confidencialidad dicho en términos gringos. ¿Para qué lo va a complicar más? O está tratando de ocultar algo. Tratando de ocultar algo. Puede ser. Yo creo de que Elon Musk realmente quiere comprar Twitter. Lo dije en el video anterior que obviamente quería bajar el precio porque no le parecía el precio justo. Pero es súper importante que sepas que Elon Musk probablemente ya no es tonto. Obvio que va a hacer un negocio de esto. Pero su razón principal es filantropía. Él es billonario, tiene muchísimo dinero. Lo que más le importa, él habla el Town Square, es como tener esta plaza municipal donde haya libertad de expresión. Filantropía. El precio le importa porque no es tonto, pero realmente él quiere conseguir esto. Porque quiere solucionar esto de el libre hablamiento. Free speech. Sé que no se dice así. Yo creo que sí está dispuesto a comprarlo al precio acordado, de 44 billones de dólares, aun cuando todo el mercado ha caído y es un precio súper alto. Sí y solo sí le demuestran lo del 5% de las cuentas spam o falsas. Si es que realmente le llegan a dar los números y le demuestran que menos claramente va a querer pagar muchísimo menos o incluso quizás se va a querer salir y hacer su propia plataforma. ¿Qué crees que va a pasar en esta teleserie? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Toda la información de criptomonedas, blockchain, tecnología, acciones, bolsa, finanzas personales, todo lo que necesitas saber para conseguir tu libertad financiera está en este canal. Te dejaré una playlist de los ingresos pasivos, un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Recuerda suscribirle, darle like, aunque no quieras comentar nada, comenta igual porque me ayuda un montón. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Palabra clave. ¿Cómo se escribe eso? Ve tú. Chao.